quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el Rey vivo está.
canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi arma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí, canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte. Levanta un aleluya, levanta un aleluya. Levanta un aleluya, levanta un aleluya. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, la alabanza surgirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanta un aleluya, levanta un aleluya, levanta un aleluya, levanta un aleluya. La mujer entonces le dijo a su marido: estoy segura de que este hombre que se detiene de vez en cuando aquí en nuestra casa es un profeta. Miren lo que dice: estoy segura de que este hombre que se detiene aquí es ¿qué? Un profeta. Ahora debemos estar seguros de lo que es profético. ¿Amén? Debemos estar seguros de lo que es verdaderamente profético. Y ella dice: es seguro, este que pasa por aquí, que se queda en la casa, estoy segura que es ¿qué? Es profeta. Hagamos una habitación en la terraza para que cada vez que venga al pueblo se quede ahí. Podemos poner una cama, una mesa, una silla, una lámpara, y así cuando venga tendrá un lugar para quedarse.
Espíritu Santo, te hacemos un lugar en esta noche en nuestras vidas. Te hacemos un lugar, Espíritu Santo, para ti en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros llamados. Obra con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un lugar para lo profético en nuestras vidas. Haciendo un lugar. Haciendo lugar a lo profético en nuestras vidas. Es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles. Es importante que nosotros hagamos lugar a lo profético en nuestras vidas. Cuando esta mujer veía pasar a Eliseo, ella se dio cuenta de que era un profeta de Dios. Caminaba como profeta, hablaba como profeta, olía como profeta. Bueno, y ahí no sé qué tanto olor tenía, ¿verdad? Pero ella dijo, yo tengo la seguridad de que es un profeta y quiero hacerle lugar a lo profético en mi casa. Hay algo en lo profético que es importante para la iglesia de los últimos días. Hay algo básico, hay algo importante en lo profético para la iglesia de los últimos días. Y déjame decirte esta declaración: si rechazas lo profético, estás rechazando a Cristo. Porque hay algo en lo profético que representa a Cristo. Que representa a Cristo, lo que Cristo es. Y es importante que nosotros hagamos lugar a lo profético, porque cuando hacemos lugar a lo profético, le estamos haciendo lugar al Cristo mismo. Y me dirán ustedes, ¿y dónde está eso en la Biblia? Pues aquí está, en Apocalipsis 19:10. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya, aleluya. Demos un aplauso al Señor. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Así que cuando hay lo profético en la iglesia, estamos viviendo en lo que es el espíritu de Jesús. Porque en lo profético hay una esencia en lo profético que da el testimonio de Jesús. Amén. En la iglesia. Últimamente hablo mucho de ella, mi maestra de dones del Espíritu Santo. Ella escribió un libro así de grueso que se llama Carismas de Dios. Y en la clase ella nos enseñó, antes de que escribiera ese libro, o estaba escribiendo el libro mientras nos daba la clase, ella dijo que toda profecía debe apuntar a Jesús. Y si no apunta a Jesús, no es profecía. Si apunta a mí, no sirve. Si lo que yo digo, de lo que yo hablo, apunta a mí, no sirve. La profecía tiene que apuntar a Cristo. Porque la profecía trae ese valor intrínseco. Y es importante para nosotros, para el creyente, para la iglesia.
El espíritu de profecía tiene que corregir lo malo en la iglesia. Pues es importante darle lugar a lo profético en nuestras vidas. Cuando hablamos de estos dos hombres, Elías y Eliseo, cuando hablamos de Elías, de Eliseo, pues tenemos que mencionar un poco lo que fue Elías. Y Elías representa todo lo que es verdaderamente profético. Elías, como profeta, representa todo lo que es verdaderamente profético. Hay una frase: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde está lo profético en la iglesia? ¿Dónde están los hombres proféticos de Dios? Esta es una expresión que se refiere a la búsqueda de hombres y mujeres valientes, fieles a Dios, como el profeta Elías, que están dispuestos a enfrentar desafíos y levantar la voz por la justicia en la tierra. Y saben, hoy el mundo necesita profetas. Necesita profetas que se levanten. Escuché hace algunos años a Luingo decir que hoy, en esta temporada que estamos viviendo, hay una ausencia de la voz profética en los gobiernos del mundo. Faltan profetas que les digan a los Acabs de esta generación y a los Herodes: eso que estás haciendo está mal. Sí. ¿Cuántos profetas hay aquí que nos vamos a levantar para ser quienes se levantan como una voz profética de la justicia y la verdad en la tierra? Aleluya. Esta mujer le hizo lugar a lo profético. Y estando Eliseo, le llama a la mujer, manda a Giesi. Yo me gocé cuando el hermano mencionó este pasaje. Y le dije: es confirmación de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Eliseo le pregunta a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable con el rey a favor tuyo? ¿Quieres que mande traer al ejército, a la Guardia Nacional? Mejor no. Para que te cuide. ¿Quieres que hable con los generales? ¿Qué es lo que quieres? Y ella le dijo: pues, aquí estoy bien. Pero Giesi le dijo: Señor, la mujer no puede tener hijos. Y el profeta le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. La mujer dijo: no te rías de mí, no te burles. Pero la palabra profética se cumple. Amén. El profeta dijo: de aquí a un año vas a tener un hijo. Y se cumplió la palabra. Que la palabra profética se cumple, viene a su cumplimiento. Cuando Dios trae lo profético a nuestra vida, espéralo. No importa cuánto se tarde, espéralo, se va a cumplir en tu vida. Llegó el año, el niño creció, dice la Escritura, y siempre que hay una palabra profética, la palabra profética es probable. ¿Cuántos sabían eso? Dios te da una palabra profética, la palabra profética va a ser probada, tú vas a ser probado. Y alguien decía sobre este pasaje: entonces vino la crisis. Vino la crisis. Y este maestro de la Biblia que yo estaba estudiando
sobre este pasaje, él dice una frase, dice, tengo una frase favorita: la crisis revela. La crisis revela. La crisis revela lo que somos, quiénes somos. Y todo estaba bien, lo profético estaba bien, todo estaba marchando bien, pero algo pasa, el niño se muere. El niño se muere. Y la mujer toma al niño en sus brazos, se muere, y lo sube y lo pone en la cama del profeta. ¿Recuerdan qué hizo la mujer? Dijo, vamos a hacer en el aposento alto, vamos a hacerle un lugar y le vamos a poner una mesa, una cama y un candelabro. Yo he estado estudiando y no encuentro así todos los significados de eso, de qué significa eso. No lo he encontrado, si es que luego se quedan sin ese entendimiento ahora también, ¿verdad? Pero yo sigo buscando, ¿qué significa? Yo le he preguntado, ¿qué significa eso? Pero sí entiendo que la mujer pone al niño en la cama del profeta. Y cuando sale corriendo, le dice a su esposo, ahorita vengo. Lo bueno es que era una mujer que avisaba, ¿verdad? Porque algunas... La mía sí avisa, no quiero tener problemas. Salió corriendo, le dijo, ahorita vengo, y el hombre se quedó pensando, ¿dónde va? Giesi la va a venir, debe venir, y le va y le dice al profeta, Señora, bien está esta mujer. Y le dijo, pues déjala que venga, porque ella tiene una gran amargura de alma y el Señor no me ha revelado la causa. Llega la mujer, le dice que su hijo está muerto, le dice Eliseo a Giesi, ve, toma este báculo, ve corriendo y pónselo. Y se adelantó y fue corriendo, y Eliseo y la mujer siguieron tras de él. Y fue Giesi, puso el báculo y no pasó nada. Entonces llega Eliseo, le pregunta, no pasó nada. Porque a veces creemos que porque sabemos hacer algo o que podemos hacer algo, nos va a resultar. Pero ¿cuántos sabemos, nos hemos dado cuenta que a veces las cosas no resultan igual? Usamos métodos, pero no resultan igual. Pero Eliseo entra al cuarto, cierra la puerta y se echa sobre el niño. Se echa sobre él, sopla sobre él, lo hace una y otra vez, pero era una agonía, era un clamor, lo que Dios iba a hacer a través de ese día no era algo sencillo, no iba a ser por solamente poner el báculo nada más, sino que era algo que tenía que ser como una agonía. Y lo profético, lo que yo quiero decirles a ustedes, pastores, congregantes, gente que está sirviendo en el ministerio, queremos ver una resurrección en este tiempo en la iglesia, pero no es suficiente, como se nos decía en la mañana, no es suficiente con un solo, Dios, ven, derrama de tu espíritu. No, tiene que venir la agonía, tiene que venir la desesperación en nuestras vidas para clamar, para que la vida de Cristo vuelva
vuelva a la iglesia, vuelva a nuestras vidas, vuelva a nuestros ministerios, vuelva a la nación. Tiene que ser un desesperar, un clamor desesperado. Cuando Jesús pasaba por Jericó, me parece, había un ciego y le gritaba a Jesús, Jesús. Y la gente le dijo, cállate, ¿por qué haces tanto escándalo? ¿Saben por qué lo hacía? Porque oyó que Jesús pasaba. Y si no le gritaba, iba a pasar de largo e iba a perder su oportunidad. Y sabes, nosotros como iglesia tenemos que comenzar a clamar. Como clamó Eliseo, como clamó ese ciego, porque si no se nos va a pasar la oportunidad. Se nos va a pasar la oportunidad. Y yo no quiero que se me pase la oportunidad. No quiero que lo que voy a dejar a la próxima generación sea una visitación de Dios. Cuando yo conocí a Cristo, el Señor luego nos montó en una ola, ¿verdad? Y saben, nuestra vida ha sido surfear en la ola. Gracias a Dios. Tenemos 50 años de servir al Señor y Él nos ha permitido ver la gloria de Dios, pero yo no quiero que en el último tiempo, como decía hermano Mayos, nacimos en el fuego y no queremos acostumbrarnos a las cenizas. Queremos que el poder de Dios, que la resurrección de Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso es importante lo profético. Por eso es importante que nosotros nos levantemos en lo profético. Dios le promete en Malaquías capítulo 4 versículo 5, el último capítulo del Antiguo Testamento, y Dios promete en este pasaje y les dice: miren, antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante, y yo les enviaré otro profeta como Elías. Aleluya. Él va a enviar lo profético en los últimos tiempos para la iglesia. Dice que si eso no sucede, entonces Dios va a herir la tierra con maldición. Pero ¿cuántos quieren lo profético en sus vidas? ¿Cuántos queremos hacerle lugar a lo profético en nuestras vidas? Esta versión que he leído de Malaquías 4:5 dice: miren, antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante, y yo les enviaré a otro profeta como Elías. Los últimos días serán llenos de cosas impredecibles. Van a suceder cosas impredecibles. Así que nuestra fe tiene que ser verdaderamente profética. Si nuestra fe no es profética, no es fe. La iglesia tiene que ser verdaderamente profética. Entonces, si no es verdaderamente profética, entonces no es la iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Amén. Pablo le dijo a Timoteo y le escribió: te escribo todo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y como les decía, en esta generación necesitamos una iglesia que es profética. Sí. Cuando lo profético viene a nuestra vida, lo primero que Dios hace es, cuando Dios quiere hacer algo, lo primero que hace es enviar un profeta. Cuando Dios quiere hacer algo, Él va a enviar un profeta. Sí.
En 2 Crónicas 20:20 la historia nos habla de que Josafat y el pueblo de Israel habían sido sitiados, ejércitos venían contra ellos y Josafat tiene que orar: Señor, no sabemos qué hacer y no tenemos la fuerza para enfrentarnos a este ejército tan grande, y por esta razón lo único que podemos hacer es voltear nuestros ojos hacia ti. Aleluya. Es tiempo de que la iglesia voltee sus ojos al Señor. Entonces Dios mandó un profeta y les dijo: ¿por qué se preocupan? Si la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios. Y Josafat les dijo en el verso 20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed ¿a quién? A sus profetas y seréis prosperados. Creemos a Dios y tenemos seguridad. Creed al Señor, dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. La palabra aquí quiere decir: seréis victoriosos. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? ¿Cuántos le creen a lo profético en sus vidas? Porque eso nos trae seguridad. Cuando Dios envía a un profeta a nuestras vidas, trae un rompimiento. Trae un rompimiento en la atmósfera. Trae un cambio. En Jueces 6 nos dice la historia que el pueblo de Israel estaba en un ciclo de empobrecimiento. Sus enemigos venían cuando iban a sembraban los israelitas, sus enemigos cuando iban a cosechar venían y se llevaban la cosecha. Y así era un ciclo. Dice la Escritura, hasta el punto de que el pueblo de Dios había empobrecido. Pero ¿saben qué Dios hizo? Envió un profeta y rompió ese ciclo de pobreza. Dios comenzó a obrar y levantó un hombre que se llamaba Gedeón. ¿Cuántos necesitan un rompimiento en sus vidas? ¿Cuántos necesitan que Dios rompa esas áreas en las cuales el enemigo ha atacado? Dios va a traer un rompimiento a tu negocio. Lo que había impedido que avanzara se va a romper. Dios quiere traer un rompimiento a nuestras vidas. Cuando Dios envía lo profético a nuestras vidas, viene para romper algo. Pero ¿sabes una cosa? Yo aprendí que al primero que tiene que romper es a mí. Tiene que romper mi autoconfianza, mi autosuficiencia. Tiene que romper para que yo me pueda humillar, pueda quebrantar en mi corazón, en mi vida, que Él venga y traiga ese quebrantamiento. Recuerden que dije que la crisis revela, ¿verdad? Y cuando vienen las crisis, entonces nos revela lo que hay en nuestro corazón. Y Dios tiene que venir a traer lo profético en nuestra vida para revelar y para quebrantar y las crisis y nos lleva al desierto. El desierto es cualquier lugar donde Dios nos lleva a mi vida y trae cambios y trae transformaciones a mi vida. Hace unos 3 años, un profeta me contactó por las redes sociales, por un video, una videoconferencia. Estábamos saliendo de la pandemia y no sé ustedes, pero yo salí de la pandemia todo atarantado. ¿Sí? No sabía ni qué rollo, ¿verdad? Yo, ustedes no. Y había muchas preguntas, pero este profeta vino y solo me dio una palabra.
dijo algo que impactó mi vida. Y yo le dije amén. Y desde ese momento el Señor empezó a romper muchas cosas y a obrar en mi vida. En el mes de agosto, el primer día de agosto, una profeta nos dio una palabra a mi esposa y a mí, que trajo un rompimiento, una palabra de ciencia tremenda. Y en ese momento el Señor trajo ese rompimiento y empezó Dios nos mostró, nos habló que iba a hacer cosas y Dios las está haciendo. Y yo deseo lo profético. He vivido mi vida en lo profético desde los años 70. A mediados de los 70 el Señor llevó unos profetas allá a Chequina de un grupo que se llamaba La Palabra Viviente. La Palabra Viviente, pastor John Robert Stevens, un escritor que él habló de todo lo que nosotros empezamos a ver en esos años, la restauración de la iglesia, los dones del Espíritu Santo. Y Dios nos trajo a esos profetas y nos oraron por nosotros, nos bendijeron y yo entendí que era Dios rompiendo, era Dios hablando a nuestras vidas y mostrándonos el propósito que Él tenía para nuestras vidas adelante. He caminado en lo profético, me he encontrado con lo profético en mi vida. Cuando Abraham llegó a Gerar, el rey vio a Sara y dijo, pues esta tiene que estar en mi harén, ¿sí? Y la llamó, pero él se enfermó. Dios lo castigó, más bien, empezó a tratar con él, es la palabra correcta. Dios empezó a tratar con él y entonces él clamó a Dios y le dijo, Dios, pues ¿qué hago? Pues mira, devuélvele la mujer a este hombre, porque te digo una cosa, este hombre es profeta. La primera mención en la Biblia de la palabra profeta. Y dice, este hombre es profeta y va a orar por ti y vivirás. ¿Cuántos quieren vida? Que la oración profética, eso produce. La oración profética. Cuando tú vienes aquí al frente y alguien hace esa oración profética, esa oración trae vida. Trae vida. Cuando Samuel, o Saúl más bien, encontró a Samuel, Samuel se le quedó viendo a los ojos. Para empezar, Saúl llegó con Samuel y le dijo, oye, te pregunto, ando buscando al vidente, al profeta. Y Samuel se dijo, pues estás aquí enfrente, ¿ok? A veces no reconocemos lo profético en nuestras vidas. Pero Samuel se le quedó viendo y le dijo, yo te vi antes. Un día después yo te vi, porque él era vidente. Un día después yo te vi. Y sabes, Dios siempre tiene un día antes de nuestras vidas. Un día antes Él ya nos vio. Un día antes Él ya preparó las cosas para tu vida y mi vida. Y Samuel le dijo, mira, mañana vamos a platicar. Y te diré todo. Te diré todo. ¿Cuántos quieren que Dios les diga todo? Aunque a veces no nos dice todo. Porque si nos dice todo, no le entramos.
pero sí Él nos da dirección. Y todavía Samuel les dijo, vengan, van a comer. Y los sentó a la mesa. Sacaron la carne del sacrificio, la que era para los sacerdotes. Y Samuel le dijo a los que servían, traedme la parte que aparté para Saúl. Aleluya. Amén. Hay una parte apartada para sus vidas. Grandotota. Dios ha preparado algo especial para estos tiempos sobre su vida. Todas las limitaciones que se han presentado se van a romper. Y lo que ustedes van a ver en estos próximos años va a ser el doble y el triple de lo que ustedes han visto en sus vidas. Todos tenemos una parte que se apartó para nosotros. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la quieren? ¿Les sigo o me detengo? Quiero terminar con esto. De hecho, tomé mi Biblia y estaba buscando la cita. La tengo en lo electrónico, ¿verdad? Porque pues ya es más útil y a veces ya ni leemos y las letras de las Biblias. Tendría que traer una enciclopedia, así una Biblia grandotota para poder verla, ¿no? Pero agarré mi Biblia y empecé a buscar. Miren en la cita de la Sulamita, pero encontré una cita de Segundo de Reyes, capítulo 8. Dice que Eliseo le dijo a la Tsunamita, le dijo, ¿sabes que va a haber un hambre? 7 años va a haber hambre. Vete de tu casa, vete donde tú veas, porque va a haber hambre en la tierra. Y la mujer obedeció, tomó a su hijo y dejó su casa, dejó sus tierras y se fue 7 años. Parece que fue a Egipto, me parece aquí que dice. Y ella se fue, bueno, dice, se fue a la tierra de los filisteos. Dice, y el versículo 4 dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ahora el rey, este rey, le dice a Giezi, danos testimonio de todo lo que Eliseo hizo. La doble porción, que los 14 milagros que Eliseo hizo, más que Elías. Cuéntame, platícanos, danos testimonio de lo que Dios ha obrado proféticamente, cumpliéndolo a través de la unción profética. Y hoy es un tiempo de dar testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad, hermanos? Es un tiempo de dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Y el hombre le dijo, bueno, pues, ¿sabe qué? Había una mujer tsunamita, nos hospedaba en su casa y no podía tener hijos y el hijo tuvo hijos, el hijo se murió y Eliseo lo resucitó. Y cuando estaba hablando y dando ese testimonio, entró la mujer con su hijo. Y Giezi la vio y dijo, ahí está el testimonio vivo. Amén. Ahí está el testimonio. A esa mujer que era estéril, el profeta Eliseo le dio palabra de ser un hijo, de tener un hijo. Y ahí está el hijo. Y el hijo se murió. Y ese hijo resucitó. Aleluya. Aleluya.
¡Aleluya! Amén. Y Dios rompe con la esterilidad. Palabras proféticas han roto con la esterilidad. Y también el Señor trae resurrección de los muertos. Tanto la historia de Eliseo orando por ese niño en agonía es una realidad para la iglesia. Es tiempo de que en agonía los profetas, los siervos de Dios, oren para que su iglesia resucite. La iglesia de los últimos días. Entonces Eliseo nos dio, dice ese pasaje, y le dijo al rey, estos son. Miren lo que dice al final. Entonces Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Devuélvele todo lo que era de ella. Devuélvele todo lo que perdió. Y cuando lo profético viene a tu vida, cuando has tenido un encuentro con lo profético, ella dio testimonio de ese encuentro profético que había tenido a través del profeta Eliseo, dio testimonio, y todavía, años después, viene ante el rey y da testimonio de que ella se había encontrado con lo profético, y el rey dijo, a esta mujer devuélvame todo lo que era de ella. Aleluya. ¿Sabes qué? Lo profético te devuelve todo lo que era tuyo. Te devuelve lo que perdiste. ¿Cuántos han perdido algo? No nada más yo. Como aquel hombre que estaba leyendo con su esposa la Biblia y leyó, y por tonto el hombre se unirá a su mujer. No, por tanto, no sé si dice, ¿no? Bueno, y a veces perdemos las cosas por tontos, ¿verdad? O perdemos las cosas porque el enemigo nos da robo. Sí. Pero lo profético, cuando lo abrazas en tu vida, te restituye. Amén. Todo lo que perdiste, todo lo que el enemigo te robó, o todo lo que tú perdiste. Cuando abrazas lo profético, cuando dices, sí, Señor, yo lo creo. Yo me extiendo, Señor, y recibo todo lo que tú has dicho en mi vida. Yo lo recibo, yo lo hago realidad, yo lo tomo, yo lo creo. Porque cuando viene lo profético en nuestras vidas, se manifiesta Jesús. Porque no te pones de pie en esta hora. Mira, y lo profético no solamente tiene que ver con que alguien venga y te dé una profecía. Lo profético está aquí.
Porque la escritura es la palabra profética más segura, dice, la cual deberíamos de estar atentos como una antorcha que va a alumbrar en medio del día oscuro. Aquí está lo verdaderamente y definitivo profético. Aquí está en la palabra. Lo profético puede ser lo que Dios habla a tu corazón a través del Espíritu Santo. Que en esta noche levantas tus manos. Y te extiendes a lo profético.